Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio uruguayo muy reciente, de 2025, que pone sobre la mesa un tema durísimo, pero fundamental. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, entornos digitales y respuesta institucional. Un título largo en sí, pero que va directo al grano. Y es un informe potente, una colaboración entre la Universidad de la República, el Comité Nacional CONAPES y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Exacto. Y nuestra misión hoy es desgranar lo más importante de este documento. Pero ojo, hay un matiz clave. No vamos a hablar de cuántos casos hay en general. Este estudio nos ofrece algo distinto y quizá más revelador. La perspectiva de quienes están ahí, en el día a día. Eso es, la perspectiva de 135 profesionales, gente de educación, de salud, de juzgados, la policía. Básicamente es una ventana a lo que el sistema ve y sobre todo a cómo responde o cómo no responde. Mm. Y ahí está la clave de todo, me parece a mí. Lo que estos profesionales revelan es una tensión constante. El mundo digital no es que haya creado un problema nuevo y aislado, sino que se ha fusionado, se ha entrelazado de una forma muy compleja con la explotación de toda la vida. O sea, ya no se puede separar. No. Lo que antes tenía fronteras más o menos claras, lo que pasaba en la calle o en Internet, ahora es un monstruo híbrido. Y este informe es una radiografía brutal de esa nueva realidad. Vale, pues vamos a meternos en faena. A ver, para empezar, un dato para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos. Los 135 profesionales que participan han estado en contacto, de media, con casi 7 víctimas solo en el último año. ¿7 víctimas en un año? Y si miramos toda su carrera, la media sube a más de 18 por profesional. Claro. Si sumas la experiencia de todos, estamos hablando de un conocimiento acumulado sobre más de 2.500 casos. No es una anécdota, no. Es una base empírica muy, muy sólida. Y de esa base, bueno, emerge el primer gran titular. En el 53,5% de los casos de explotación se usaron entornos digitales. Más de la mitad. Más de la mitad, en alguna parte del proceso. Espera, que esto es importante. O sea, no significa que la mitad de los casos ocurran 100% online, ¿verdad? Es más sutil. Exactamente. Esa es la idea del fenómeno híbrido. Significa que hay una convergencia total. La captación puede empezar en un videojuego, en la negociación en WhatsApp, y el abuso puede ocurrir en el mundo físico. Las fronteras se han borrado. El mundo digital y el físico ya no son dos realidades paralelas, son una. Son una sola. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque uno podría pensar que la tecnología es solo una herramienta más, un canal y ya está, pero según los profesionales no es así para nada. No, su papel es central. Central, sí. Un aplastante 95,5% de ellos considera que el rol de los entornos digitales fue importante o muy importante para que la explotación ocurriera. No es un actor secundario. Es que es protagonista. Reconfigura por completo la naturaleza del delito. Permite a los agresores hacer una captación mucho más eficiente, mucho más masiva. Les da un anonimato que en el mundo físico es más difícil de conseguir. Y sobre todo elimina las barreras geográficas. Claro, un niño en un pueblo pequeño de Uruguay puede ser contactado por alguien en la otra punta del mundo. Exacto. Como dice uno de los profesionales citados en el informe, la tecnología es parte de la complejización del delito. Lo hace más difícil de rastrear, de entender y, claro, de combatir. Y esa complejización me parece la clave, porque no hablamos de algo abstracto. El estudio da ejemplos muy concretos de cómo operan. Hay patrones muy, muy claros. Clarísimos. Y se adaptan a la edad de la víctima de una forma muy estudiada. Para los más pequeños, menores de 12 años, la principal puerta de entrada son los videojuegos online. El informe menciona dos, ¿verdad? Sí, específicamente Free Fire y Roblox. Juegos que están en los móviles y consolas de millones de niños. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el modus operandi? La secuencia es casi un manual. El primer contacto se produce en el chat público del propio juego, un espacio que los padres a menudo ven como inofensivo. Claro, es parte del juego. El agresor se hace pasar por otro niño, gana su confianza, le ofrece ayuda, y una vez establecido ese vínculo, llega la frase clave, que uno de los operadores del estudio cita textualmente. Pásame tu WhatsApp. Y ahí está la trampa. Ahí. En esa migración a una plataforma privada es donde empieza de verdad la explotación.
Se los llevan del espacio público del juego a un chat privado donde no hay moderadores, no hay testigos. Y con los adolescentes mayores, el patrón cambia. Cambia el escenario, pero la táctica de migración es la misma. Para mayores de 12 años, la captación suele empezar en redes sociales como Instagram y Facebook. La estrategia aquí a menudo es el engaño afectivo, el loverboy. Simulan una relación. Simulan una relación de noviazgo para generar confianza, intimidad, y en cuanto lo consigan, de nuevo, el objetivo es sacar la conversación de la red social y llevarla a WhatsApp. Es una táctica global y deliberada entonces. Salir de las plataformas con más control para operar en privado. Exacto. Les permite eludir los algoritmos de seguridad de las grandes plataformas y, lo que es más importante, la supervisión de los padres. En la privacidad de ese chat es donde intensifican la manipulación. Otro de los aspectos que me ha parecido más reveladores del informe es la forma de pago. Porque casi nunca es dinero. Rompe totalmente con la imagen clásica que tenemos. Totalmente. Especialmente con los más pequeños. En esos casos la recompensa es puramente digital, algo que para muchos adultos puede parecer absurdo, pero que para un niño tiene un valor inmenso. El ejemplo más claro que documenta el estudio son los diamantes del juego Free Fire. Diamantes, la moneda virtual del juego. Sí, son bienes virtuales que necesitas para comprar armas, skins, para mejorar tu personaje y tu estatus dentro del juego. El estudio recoge casos de niños que enviaban fotos íntimas a cambio de que un adulto les recargara diamantes. ¡Qué barbaridad! Para el niño es una forma de ser popular en su mundo. Claro. Y para el agresor es una forma de pago que es irrastreable y no deja ninguna huella económica tradicional. Es perverso. Tremendo. Y fuera del mundo de los videojuegos, ¿qué tipo de retribución se ve? Ahí pasamos a bienes materiales. Lo más común, según los profesionales, son los teléfonos móviles. Un móvil de última generación es un objeto de deseo enorme. Pero también ropa de marca, maquillaje. A veces esa es la primera señal de alerta. Muchas veces. Que un adolescente aparezca de repente con objetos que su familia no le puede costear. Eso es lo que detecta un profesor o un trabajador social. Y el informe también menciona situaciones de una vulnerabilidad que ya es extrema. Sí, en los contextos más precarios la retribución puede ser tan básica como una cesta de comida para la familia. Y aquí a veces entra la figura del facilitador dentro del propio hogar. Madre mía. Adultos que miran para otro lado o incluso lo propician. También es muy frecuente el uso de alcohol o drogas, que cumplen una doble función. Son un pago, pero también un potentísimo mecanismo de control. Entonces, con este panorama, hablemos de las personas. ¿Quiénes son las víctimas? Y los agresores, porque aquí el estudio también arroja datos que la verdad me han dejado helado. Empecemos por las víctimas. Los datos confirman lo que ya sabíamos en parte. Hay una dimensión de género muy clara. Las chicas adolescentes de entre 14 y 18 años son, con diferencia, el grupo más afectado. Casi el 83% de los casos. Pero el entorno digital parece que está cambiando un poco esa foto, ¿no? Sí, la está ampliando. En los casos que tienen ese componente online, se observa un aumento preocupante de víctimas más jóvenes, en la franja de 11 a 13 años. Más pequeños. Sí. Y también, y esto es muy importante, un mayor número de chicos adolescentes. El mundo digital parece estar democratizando el horror, por decirlo de alguna manera. Y esto abre un melón enorme, la invisibilidad de las víctimas masculinas. El informe habla de ello. Dice que los chicos tienen muchísimas más dificultades para reconocerse a sí mismos como víctimas. Sobre todo cuando el agresor es un hombre adulto. Es un tabú gigantesco. El estigma social, los mandatos de la masculinidad, todo juega en su contra. Hay un testimonio de un profesional en el estudio que lo resume a la perfección. ¿Qué dice? Dice de los chicos, tienen todo un tema con reconocer las relaciones con hombres y terminan no contando. Ese silencio es un caldo de cultivo perfecto para los agresores. ¡Qué terrible! El estigma es tan fuerte que la víctima se queda atrapada. Y el agresor lo sabe y se aprovecha. Vale, y ahora, la otra cara de la moneda, los agresores. Porque aquí es donde el estudio para mí rompe el molde. Sí, aquí es donde desafía esa narrativa del depredador desconocido. El estudio distingue entre perpetradores, quienes cometen el delito, y facilitadores, quienes lo permiten. Me parece fundamental. No es solo quien ejecuta. No, también quien mira para otro lado o ayuda. Pues bien, para los perpetradores, los 3 perfiles más comunes están prácticamente empatados. Un desconocido, con un 28%. Vale.
un anciano con un 23% Sí. y el padre o la madre con un 27%. Espera. ¿Me estás diciendo que, según estos profesionales, es casi tan probable que el agresor sea el propio padre o madre como un completo desconocido? Es lo que sus datos reflejan, sí. Y el tercer grupo es otro adulto conocido por la víctima con un 24%. Increíble. Y si miramos a los facilitadores, el patrón es aún más claro. Los padres y madres son el grupo más grande, con un 38,5% de los casos. Esto fue una sorpresa hasta para los propios profesionales, lo dice el informe. Sí, uno de ellos lo admite. Uno esperaría encontrarse el grueso metido en desconocido mayor de edad. La realidad que ellos ven es mucho más cercana y dolorosa. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Hay alguna explicación para esta cifra tan chocante? Bueno, hay que ser cautos. Es importante recordar que esta es la visión del sistema de protección y servicios sociales. Este sistema, por su propia naturaleza, tiende a detectar más los casos intrafamiliares. Claro, es donde interviene. Exacto. La policía, por otro lado, suele recibir más denuncias contra desconocidos, así que la realidad completa es una mezcla. Pero, aun con esa cautela, el dato es demoledor. Cuestiona de raíz la idea de que el peligro siempre viene de fuera. A veces el monstruo duerme en la habitación de al lado. ¿Se te revuelve el estómago? Entonces, con todo este conocimiento, con profesionales que ven esta realidad, ¿qué hace el sistema? El informe lo describe como un embudo de la justicia, y las cifras son, para echarse a llorar. Es la parte más frustrante del análisis, sin duda. Muestra una impotencia sistémica. Si quieres, vemos los números de ese embudo, centrándonos en los casos online. Adelante. De todos los casos que ellos detectan, un 79% llega a ser denunciado. Podríamos pensar que no está mal, Sí, casi 4 de cada 5. Parece un buen comienzo. pero aquí empieza el embudo. Aquí empieza. De ese 79% que se denuncia, solo el 65% llega a ser investigado formalmente. Ya hemos perdido una parte importante. Ya, pero el verdadero precipicio es el último paso. De todos los casos originales, apenas el 18,5% acaban una condena. Menos de 1 de cada 5. Es desolador. Pasamos de una detección relativamente alta a una condena casi residual. ¿Por qué? ¿Dónde se rompe la cadena? El embudo se explica por barreras enormes en cada etapa. La primera, la propia denuncia. El mayor obstáculo es que la sociedad, las familias e incluso las víctimas no reconocen la situación como un delito grave. Hay una normalización, sobre todo en los casos online. Se le resta gravedad. Mucha. Se ve como cosas de chicos, un ligue que salió mal, y a eso hay que sumarle el miedo de las víctimas. El miedo a las represalias. Un miedo atroz. La principal arma de coacción en el mundo digital es la amenaza de difundir las imágenes. Es una espada de Damocles que paraliza a la víctima y a su familia. Vale, superamos esa barrera y se denuncia. Siguiente muro. La investigación. El colapso. El sistema está absolutamente saturado. Hay una operadora policial citada que usa esa palabra. Estamos saturados. Esto provoca retrasos de meses, a veces años. Y en los delitos digitales, el tiempo es oro. La evidencia es increíblemente volátil. Claro, un perfil se borra, un chat desaparece. Exacto. Una fiscal lo admite con una frustración palpable en el informe. Dice, sería fundamental que rápidamente se incautaran celulares, pero no es lo que pasa generalmente. Cuando por fin consiguen el dispositivo, la prueba puede haberse esfumado. Es una carrera contra el reloj que el sistema va perdiendo por goleada. Y llegamos a la última barrera, el juicio. Incluso si se consigue investigar y reunir pruebas, ¿por qué es tan difícil conseguir una condena? Pero un juez necesita pruebas fehacientes y, sobre todo, necesita probar el elemento de la retribución. Claro. Si el pago fue un puñado de diamantes en un juego o unas zapatillas, ¿cómo demuestras legalmente que eso fue una transacción a cambio de sexo? Ese es el quid de la cuestión. Es extremadamente difícil. Y ante esa dificultad, para no dejar el delito impune del todo, muchos fiscales y jueces optan por una solución de mínimos. En lugar de juzgarlo como explotación sexual, lo recalifican como un delito menor, como violencia privada. Lo que supongo tiene dos consecuencias nefastas. Terribles. La primera, que las penas son mucho más bajas, lo que genera una sensación de impunidad. Y la segunda, que es más sutil pero igual de dañina, es que el delito real, la explotación, se invisibiliza en las estadísticas oficiales. El sistema se autoengaña. Así que el problema es aún más grande de lo que las cifras nos dicen.
mucho más grande. Al final de este análisis, la sensación que queda es que las herramientas digitales no son un añadido, no son una anécdota, son una pieza estructural de la explotación sexual en el siglo XXI. Hemos visto que cambian las estrategias, los perfiles de las víctimas y, sobre todo, que ponen en jaque a todo el sistema. Totalmente. Lo que este informe dibuja es un sistema de justicia que, aunque en el papel tiene leyes y protocolos, en la práctica se ve superado por la velocidad y la complejidad del fenómeno. La imagen final es la de esos 135 profesionales que ven el problema con una claridad que asusta, pero que se dan de bruces una y otra vez con barreras que impiden dar una respuesta eficaz. Deja una sensación profundamente agridulce. Por un lado, la valentía y la lucidez de la gente que está en el terreno. Por otro, la frustración inmensa de un sistema que no da abasto. Que llega tarde y mal. Y esto nos lleva a una reflexión final que va más allá del propio informe. Si la barrera más profunda de todas, como revela el estudio, es la dificultad de la propia sociedad para reconocer estos actos como lo que son, un delito gravísimo, especialmente cuando ocurren en una pantalla, ¿cómo podemos proteger de verdad a la infancia? Esa es la pregunta. La pregunta que queda flotando al aire es si seremos capaces de construir un entendimiento colectivo sobre el daño en un mundo digital que la mayoría de los adultos, seamos sinceros, todavía no comprendemos del todo. Es un reto cultural, no solo legal o policial.